Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Ian Falvi, soy médico geriatra y actualmente también jefe del servicio de hospitalización y paliativos del Hospital de la Fuerza Aérea. El tema que me toca es hablar sobre consideraciones en el manejo del dolor en personas adultas mayores. Lo primero que quiero mencionar, y bueno, si no han tenido la oportunidad de leer este artículo que hemos realizado en conjunto con otros colegas, ¿no? En el cual es la prevalencia, es el primer estudio de prevalencia de dolor, en este caso de Lima Metropolitana. Muy interesante, si bien es cierto, oscila entre los 18 a los 70 años, creo que hay unos datos importantes que tener en cuenta. Fue realizado por conglomerados en toda Lima Metropolitana, con una base estadística bastante buena. Yo quiero dejar dos datos importantísimos. El primero es que, según nuestro estudio, la prevalencia de dolor crónico, o sea, aquel dolor que persiste más de 3 meses, llega a oscila a los 38.5%. Significa que hay una gran prevalencia de personas que bordean, o el promedio estaba entre los 55 años, ¿no? Y con gran porcentaje de dolor crónico. De estas, la más frecuente está el dolor lumbar, el dolor de rodilla y el dolor de cabeza o cefalea. Igual recalcar que, si bien es cierto, la población era más adulta joven, creo que entendemos que a más años el riesgo de que hubiese más problemas de dolor se incrementa. Así que un dato importante para que ustedes lo tengan, el artículo está libre para que lo puedan revisar. Lo otro es que hay que evitar algunas frases que el ageísmo, ¿no? Aquel que es el discriminar a una persona por su edad, no debería hacerse, ¿no? Y es, yo ya le he dado mucho medicamento, los adultos mayores no sienten dolor, no le duele tanto, ¿no? Se siente, ¿no? Se está haciendo, no es verdad. Mejor no, porque al final le puede bajar la presión, le puede caer. Así que son algunas frases que espero que en el transcurso de la exposición quede bastante desterrado y no las repitamos, o si escuchamos, corregir, que es importante. Sin duda, necesitamos mayor conocimiento para ese fin. Lo otro que mencionar es que no todos los adultos mayores son iguales, es una población muy grande, estrictamente a partir de los 60 años, pero sabemos que una persona de 60 años no es igual que una de 90, puede existir muchos cambios, así que quizás la diferencia sería que existe el adulto mayor robusto, aquel que, así como la foto, se ve bastante fornido, y aquel paciente que es frágil. Y claro, cuando yo veo la foto de este paciente frágil, a ver, como si no hay que estudiar mucho medicina para saber que es una persona que potencialmente se puede enfermar. Pero hay que tener en cuenta que la fragilidad, para concepto en general, no necesariamente se ve a aquella persona que está muy mal de salud, sino que inclusive puede ser que no se le vea tan mal, pero ya camina lento, tiene muchas enfermedades, toma muchos medicamentos, encima se ha caído, tiene mucho riesgo de caerse porque ya camina con un andador, con bastón, inclusive tiene problemas sociales, come poco, duerme poco, así que ojo que el frágil no es aquella persona que necesariamente está en cama o muy discapacitado, sino inclusive alguien que está vulnerable. ¿Y qué cambios ocurren en el adulto mayor? Al menos voy a mencionar algunos, igual lo voy a puntualizar, que existen cambios en la receta fisiológica, lo voy a explicar un poquito más adelante. Hay más posibilidad de que existan más enfermedades. También, si hay más enfermedades, también la posibilidad de que yo tome más medicamentos, como la polifarmacia, más de 5 medicamentos, y eso sí va a repercutir en algún momento, porque si yo tengo que agregar algún medicamento más para controlar el dolor, puede ser que exista alguna interacción medicamentosa. Cambios psicológicos y también sociales, que igual lo voy a puntualizar más adelante. Pero existen cambios que puede ser en cualquier edad, sinceramente, ¿no? O sea, una persona joven también podría tener lo mismo, pero sin duda es más prevalente en personas mayores y vamos a ver que eso puede repercutir de forma negativa en su salud. Y la realidad, y eso nos pasa mucho, es que es una rebeldía, y la rebeldía es que para el uso de algunos medicamentos, pues usualmente los ensayos clínicos no ven gente frágil, no ven gente muy mayor, y muchas veces no están representados en los ensayos clínicos. ¿Y por qué lo adelanto? Porque usualmente nosotros, a ver, nos guiamos, puede ser un comentario un poco antiguo, pero nos guiamos a ver de las dosis por Vademecum, o en todo caso ahora por aplicativos o por guías, y las guías muchas veces ponen ciertas dosis que son representativas en una población más joven, pero no necesariamente gente mayor, así que ojo con eso. Quizás mi segundo punto es
que cuando pensemos en prescribir algún medicamento y tengamos una dosis establecida, de repente lo que la guía nos dice, vamos a ver que eso no es tan cierto en cierta población quizás más vulnerable. Y es porque la reserva fisiológica, la reserva que todos tenemos, ¿no? La capacidad intrínseca que ahora se llama, está disminuida y eso hace que existan cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos. O sea, significa que por alguna razón los cambios que ocurren en mi cuerpo pueden ser que modifiquen al medicamento, lo modifiquen. Vamos a decir, sí, vamos a poner en formas negativas en general, o sea, puede ser que baje su acción, o sea, no se produzca el efecto que yo quiero, mejorar el dolor, estar más tranquilo, pero también puede hacer que cambie de una forma que los efectos secundarios sean mayores. O sea, que también hay esa posibilidad, que no me haga efecto el medicamento, o sea, no me quite el dolor, para ser más puntual a nuestro tema, o quizás que los efectos secundarios pues, sean mayores. Además, eso está aunado a una reducción del metabolismo, por ejemplo, el clearance o el clearance hepático renal, que muchos medicamentos pasan por ahí, y hay un aumento de la sensibilidad de algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos del sistema nervioso central, o medicamentos que calman el dolor, pero tienen una acción como tal. Y esto sí es un dato, el tercer punto importante, igual al final lo voy a señalar, que no se olviden que siempre la recomendación es comenzar bajo, o sea, comenzar con dosis bajas y subir progresivamente. El start low, go slow, que van a ver muchas veces en algunos artículos que hablan de farmacología en personas mayores. Lo pasó muy rápido, hay cambios fisiológicos, ten en cuenta que, por ejemplo, hay cambios a nivel de la grasa, hay mayor grasa, hay menor líquido en nuestro cuerpo, entonces hay medicamentos que son hidrofílicos y otros son lipofílicos, y puede haber una alteración en la concentración de los mismos si es que los cambios que ocurren a todos nosotros, aumento de más la grasa corporal y disminución del líquido. Así que ten en cuenta que también el tipo de medicamento puede variar por los cambios fisiológicos, ¿no? Ten en cuenta que hay cambios musculoesqueléticos, eso significa que vamos a tener más problemas de salud asociados a la edad por cambios musculoesqueléticos. En el artículo que les mencioné de prevalencia, vemos que justamente los dolores de rodilla y lumbares son los más frecuentes, así que tienen mucha relación con esto. En general hay cambios cardiovasculares, o sea, hay medicamentos que pueden incidir en el tema cardíaco, y ten en cuenta que tenemos muchos cambios al respecto. Y lo que queda claro es que a nivel hepático y a nivel renal existen cambios, entonces siempre hay que ver si los medicamentos que tanto inciden en las etapas correspondientes con el clearance hepático y renal. O sea, eso va sin duda a modificarse. Nosotros nos regimos como geriatras con signos geriátricos. Yo solo pongo este ejemplo clásico, que el dolor crónico, el dolor persistente, que ya saben que bordea entre el 38% de acá en Lima metropolitana, que no hay que tomarlo como una dolencia física como tal, como su definición. Esto se ramifica, o sea, un dolor no controlado, ¿qué otros síndromes geriátricos o problemas importantes en el adulto mayor puede generar? Por ejemplo, puede generar depresión, inclusive la depresión misma puede producir dolor, o sea, que a veces uno sabe que es primero el huevo o la gallina, pero el dolor crónico puede generar depresión, por supuesto. ¿Qué más puede generar el dolor crónico? Insomnio, falta de sueño. ¿Qué más puede producir? Que yo necesite tomar más medicamentos, o sea, la polifarmacia. Además, me genera menos posibilidad de yo movilizarme, dismovilidad, o sea, dificultad para movilizarme. Puede generar sin duda estrés en la familia, estrés del cuidador, con más problemas en la casa, más insomnio, más depresión, me puede producir caídas, y esto me puede generar más fragilidad y más pérdida muscular. O sea, como ven que un problema tan importante, que yo lo considero un síndrome geriátrico como el dolor crónico, se ramifica en muchos problemas de salud. Así que, sin duda, la necesidad de poder controlarlo evita que el árbol se siga expandiendo. Algunos estudios, vamos a pasarnos el charco inclusive más allá, para que vean que en otros países no son ajenos también a nuestro problema. Este, por ejemplo, es un estudio en China, en la percepción del dolor en personas en casa de reposo. Casa de reposo hay en todos lados. Entonces, vemos que hay una fuerte asociación del dolor en casa de reposo, por ejemplo, con depresión, ansiedad, problemas sociales, problemas de sueño, hiporexia, baja de peso y problemas cognitivos y síndrome confusional. O sea, significa que el dolor en cualquier lugar, especialmente en un lugar en el cual hay, vamos a decir, más temas sociales, ¿no?
puede generar otros problemas de salud. Y que la reducción de la actividad de la vida diaria genera más costo y más problemas de salud. Significa que si yo no controlo el dolor, acá en Lima, como en China, pasa lo mismo, se genera más problemas. Y además hace una reflexión en el artículo, que creo que todos tenemos nuestra experiencia, es que usualmente el personal de las casas de reposo, ahí en China, pues no maneja bien el dolor y necesita más capacitación y personal. Creo que eso lo podemos extrapolar muy fácilmente, no solo en las casas de reposo de nuestro país, sino inclusive en los nosocomios o centros de salud. Y además, esto ya es un resumen, es que en otro artículo, porque siempre nos da la pregunta y alguien por ahí puede deslizar, quizás el adulto mayor no le duela tanto, ¿no? El adulto mayor no siente dolor tan igual que una persona joven. Y este review de estudios neurofisiológicos sobre la nocicepción del dolor, pues concluye que realmente el adulto mayor sí es sensible para el dolor, o sea, no es insensible. Puede haber unos cambios que lo voy a mencionar, pero el mensaje es: a la persona mayor le duele igual que un joven, ¿correcto? O sea, hay que meternos eso en la cabeza. Es verdad que existen algunos cambios, por ejemplo, se refiere que el adulto mayor puede tener una mejor tolerancia al dolor agudo que al dolor crónico. Podríamos explicar por qué quizás en las emergencias, cuando vemos a algunas personas mayores en su evaluación, por ejemplo un dolor abdominal, podríamos encontrar menos intensidad de la que realmente es algún problema agudo, o sea una colicistitis, o sea una apendicitis, por citar un ejemplo. Ojo que esto no es que sea una norma para todos, pero es una posibilidad. Y por ahí se encuentra algo muy fino, que menos sensibilidad para el dolor o para el estímulo térmico, pero más al mecánico. Para que vean que son cosas muy finas, muy pequeñas, pero igual no significa que no le quita el dolor. Y esto también nos dice que existe una relación muy, inclusive yo diría, pues un triángulo entre el dolor, la parte psicológica y social. Significa que cuando existe una dolencia física como tal, pero no controlamos el tema psicológico o el tema social, la posibilidad de que el dolor permanezca o sea más negativo es mayor. O sea que el soporte social es muy importante y psicológico para el controlar el dolor. Bien, solo esto refrenda nada más lo mencionado, es que efectivamente puede existir una menor percepción del dolor agudo, peor tolerancia al dolor crónico. Vamos a decir que socialmente es aceptado, el adulto mayor acepta que usualmente tiene dolor, pero eso no debería ser porque al final puede empeorar más la ansiedad y depresión. Así que mensaje aquí en estas láminas: no hay que normalizar, le duele igual y hay que ver el tema físico, psicológico y social. Para el tema de la evaluación, vamos a decir que en general no hay muchos cambios. Tenemos que hacer una buena historia clínica. A veces tenemos que apoyarnos del cuidador, aquella persona familiar o contratado que nos pueda dar datos adicionales. Siempre hacer una exploración física, ver la causa, el tipo y la intensidad. Ahí no cambia. Y si hay que solicitar exámenes, pues hay que solicitar. Ahí creo que no hay muy ajeno a eso. Igual, seguimos teniendo escalas análogas, sigue siendo muy útil. Ustedes lo utilizan seguro en la escala visual análoga, en los numeritos, o por ahí alguien podría utilizar el de los rostros, pero para cuestiones prácticas es igual. Inclusive, se ha visto que la evaluación de los rostros podría ayudar para aquellos adultos mayores que tienen un nivel cultural bajo, que de repente los números se les hacen muy complicados y uno podría señalar cuál sería el rostro en el cual representaría su dolor. Esta escala también se usa en niños, pero lo podemos extrapolar para personas de bajo nivel cultural. Nuestro país es muy diverso, ¿no? Igual la escala numérica sigue siendo igual, ¿no? Seguimos nosotros teniendo la necesidad de valorarlo porque el dolor sigue siendo un problema subjetivo. No está mal que interprete, siempre hay que tratar de tener un valor para el seguimiento. En general, de esta revisión que habla sobre la evaluación del dolor, sigue siendo útiles todos los métodos para monitorizar, en este caso, la escala numérica, y la escala numérica sigue siendo quizás más precisa para un dolor actual, menos precisa para un dolor crónico, pero la realidad es que al no tener tantas herramientas, sigue siendo válido utilizar la escala numérica. Nada más. Después, quizás mi recomendación es que a veces se nos pasa, es no quedarnos con valorar el dolor como lo conocemos, sino siempre pregunten si hay una enfermedad que puede producir dolor neuropático y hay que evaluar. Yo lo traigo acá como recomendación, una escala screening muy sencilla que es el DN4. Es fácil de tener porque si todos estos 4 parámetros salen positivos o más, la posibilidad que sea un dolor neuropático. Ustedes lo ven, lo pueden revisar.
tiene preguntas que le hacemos habitualmente cuando sospechamos un problema neuropático, así que le dejo ahí como una alternativa para evaluar. Hay algunas barreras, sin duda, limitación visual, auditiva, el cuidador a veces no nos puede expresar bien, o la capacitación, inclusive para poder administrar los medicamentos. El lenguaje, la parte cultural, a veces hay una diferencia, y voy a hacer una mención más adelante al final sobre el estado cognitivo. Algunas estrategias, sí, claro, quizás lo complicado a veces es cuando tenemos un paciente con hipoacusia desorientado, podemos tratar de dialogar con él más cerca y más lento, pero también el cuidador o familiar nos ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? Siempre es bueno saber el basal del paciente, qué tanto semanas previas o meses previos estaba qué tanto es, ¿no? ¿Cómo está? Y para hacer un paralelo, siempre pregunten el basal, ¿cómo era antes, ¿no? Para hacer un paralelo. Considerar que los cuadros confusionales, o sea, cuando un paciente se confunde, inclusive puede ser producido por el dolor. O sea, a veces viene a la emergencia un paciente confundido y nosotros, pues a veces nos confundimos también, no sabemos cuál es la causa. Valoren que el dolor también puede ser una causa, para la redundancia, de confusión. Y acá entro a una subdivisión que es la demencia y el dolor. Ojo que cuando hablo de la demencia, hablo a aquellos que tienen por lo menos una demencia avanzada, hablo de un GS6 o 7, o sea, aquellos que realmente su posibilidad de expresar, de identificar, de señalar el dolor es mucho más complicada, y por ende damos alguna estrategia adicional a eso. Les traigo al menos una escala que se puede utilizar, que es el PEINAT, ahí como lo ven, y que justo es una escala para demencia avanzada. Voy a hacer un ejemplo gráfico para que se entienda. Y, por ejemplo, el PEINAT tiene la particularidad que valora la respiración del paciente, sonidos bucales, expresión facial, lenguaje corporal y facilidad para consolar, o sea, facilidad de que si yo con caricias o con la voz se tranquiliza el paciente. Es una escala que mide, o sea, cada parámetro tiene un puntaje, y así como la escala visual análoga es del 0 al 10, o sea que nosotros vemos estos parámetros y podrían marcar como tal. Tener en cuenta que existen retos para identificar el dolor de la demencia, por eso que hay que utilizar estas escalas, porque puede existir problemas de memoria, lenguaje, dificultad para ecualizar, un poco lo que había mencionado, pero el mensaje principal y el cuarto mensaje que dejo es, así como en adultos mayores no hay que asumir de que no les duele, en personas con demencia que tienen trastornos conductuales, no asumir que es una enfermedad basal, que es la demencia, que le produce eso, sino hay que valorar si ese cambio conductual no es por algo, y fácilmente podría ser por un problema doloroso. No es la única escala, el PEINAT, existen muchas escalas como ustedes ven ahí. He marcado las que tienen más traducción en distintos idiomas y se utiliza. Está el Dolor Plus, está el PAX-LAC, por ejemplo, y está el PEINAT que les menciono. Así que no es la única, pero al menos yo voy a mencionar el PEINAT, es una escala que yo utilizo, me gusta mucho, es bastante fácil de utilizar. Y, por ejemplo, hagamos un ejemplo para que se entienda la idea. Esta es una señora de 90 años con una demencia avanzada, no puede expresarse, pero ha comenzado con momentos de respiración ruda, muy audible. Además, comienza con episodios de llanto. Por eso, qué importante saber el basal. El basal es, ¿esto hacía antes? Pues la respuesta es no. Entonces ha comenzado con respiración audible, llanto. Además comienza a tener muecas como si algo le fastidiara, ¿no? Se le va algo intranquila, con movimientos de piernas y brazos, y cuando su cuidadora quiere calmarla, le hace caricias y se tranquiliza. No quiere comer y duerme poco. Yo les aseguro que si ustedes ven un caso como este, me refiero, si no hacen un análisis mayor, dirán, pues ya tiene demencia, 90 años, bueno, este debe ser un problema conductual producto de su demencia. Qué sorpresa cuando lo trasladamos a una escala objetiva y dejamos de ser subjetivos, y encontramos que el puntaje que nos da esto, nos da un puntaje 8 sobre 10. Significa que el paciente está con un dolor severo, y cuando ahondamos cuál es la causa, podría ser un dolor agudo como una litiasis renal. O sea que, segundo o quinto mensaje, hay que evaluar dolor en personas mayores con demencia usando estas escalas y no asumir que esto es parte de su problema conductual. Un poco para terminar ya en la última etapa de esta charla, no salió muy bien la imagen, perdón por eso, pero ustedes conocen esto, es esa escala de la OMS, la escala del dolor, la escalera. Conocida, la han visto 1000 veces,
salida principalmente para problemas oncológicos, pero la podemos extrapolar. Yo lo único que quiero mencionar es que, si bien es cierto, existe un peldaño que pasa cada uno, siempre valoren la posibilidad que a veces utilizar el ascensor. O sea, cuando hay un paciente que tenga un dolor muy severo, a veces no esperen con los primeros escalones, a veces que hay que subir rápidamente y después ya reevaluar, porque llamamos el ascensor analgésico. Y muchas veces los pacientes se deberían hospitalizar si el dolor no es controlado, y tener en cuenta que va a depender mucho de la patología y del tipo de dolor. Voy a terminar estos últimos minutos solo para puntualizar algunas particularidades del manejo analgésico. Cuando usamos AINES antiinflamatorios, al menos lo que quiero puntualizar es que no existe diferencia de utilizar un AINES uno u otro. O sea, cuando yo quiero calmar el dolor, bueno, utilicen el que ustedes tengan más experiencia. Lo que sí hay diferencia es en el perfil de sus efectos secundarios. Menciono que no hay evidencia en los AINES que modifiquen el curso de las enfermedades reumatológicas. O sea, nuestro gran problema es que los antiinflamatorios muy utilizados, sin duda, pero o sea, no modifican la enfermedad, se entiende eso, y el riesgo es que existen efectos secundarios que su uso crónico los puede generar. Entonces, son malos medicamentos para proyectarse para el dolor. La evolución de los problemas musculoesqueléticos, ¿no?, es igual como los AINES, y nuevamente menciono que entre ellos tienen la misma eficacia. Uno dice, no, para mí me da mejor uno, esto. Bueno, la verdad es que la evidencia dice que entre ellos son muy iguales como control del dolor, pero quizás el perfil de seguridad, como ven en el lado derecho, pues hay. Por ejemplo, este gráfico que nos menciona, estos son un estudio hecho con distintos medicamentos antiinflamatorios. En este caso está los COX-2, el diclofenaco, el ibuprofeno y naproxeno. Acá lo único que nos dice es que, claro, sabemos que el ibuprofeno y el naproxeno tienen más riesgo por ser un COX-1 de efectos gastrointestinales, ¿no? Entonces dice, no, pero yo uso COX-2, eso me va muy bien y menos efectos. Bueno, ojo que en la gráfica no es que no tenga, sino menos, pero también sabemos que puede producir a nivel cardiovascular problemas. Entonces, la realidad es que los antiinflamatorios son muy útiles, sin duda, yo también personalmente los utilizo, pero la limitación es el tiempo, ¿no? Tenemos un problema con los opioides, por supuesto, ¿no? Inclusive, quizás en nuestro país no ha llegado tanto, pero a nivel de países en vías desarrollados, existe un uso y abuso y mal uso de los opioides. Entonces, sin duda vemos esta gráfica, nos asusta, decimos, los opioides no hay que utilizarlos, pero quizás hay algunas particularidades para tener en cuenta de su uso crónico, ¿no? Lo primero es que actualmente existen opioides distintos. O sea, tenemos la familia de los opioides, o sea, como una familia completa, pero entre ellos no necesariamente son iguales. Y entonces hay que mencionar que creo que ese es el futuro de este grupo de medicamentos, que existen opioides atípicos, ¿no? Por ejemplo, el tapentadol, la buprenorfina y tramadol son opioides que sí, efectivamente estimulan el receptor mu, pero tienen otros efectos adicionales que hacen que de alguna forma sean distintos a los típicos y por ende menos riesgo de dependencia y efectos secundarios. Quizás el futuro de los opioides es eso, comenzar a buscar opioides sintéticos que produzcan analgesia, pero no los efectos que clásicamente producen morfina, oxicodona y fentanilo. Así que a menos hay que tener en consideración que este grupo de medicamentos es diverso y que, bueno, si les preguntan si todos los opioides son iguales, pues no podemos poner en el mismo saco a morfina y buprenorfina. Son dos medicamentos que están dentro de la familia de los opioides, pero tienen mecanismos de acción distintos. Por ende, usar uno u otro sí puede ser distinto de un paciente. Inclusive podemos usar buprenorfina, que lo utilizamos muchas veces para dolores crónicos sin mayor problema de los efectos que a veces tenemos con los fármacos. Así que importante este mensaje cuando tenemos un paciente que necesita una analgesia constante. Así que no todos los opioides son iguales, es lo que tienen que responder. Tenemos estrategias para poder ir adelante y evitar los efectos secundarios, por supuesto. Revisen los criterios de Beers, los criterios de Start-Stop, ¿no? Inclusive usen ahora aplicativos. Yo tengo en mi celular el Medscape, como está ahí, donde tiene un área que dice Drug Interactive Checker, en castellano sería interacción medicamentosa. Se ponen todos los medicamentos que está usando el paciente, más el que le quieren agregar para controlar el dolor, y ven si hay una interacción medicamentosa. O sea, ya tenemos forma de poder prever, no generar efectos secundarios o
detectar qué efectos secundarios puede generarse y así evitar. ¿No? La tecnología está para quedarse. Puntos claves para terminar, ya solo me quedan unos minutos nada más. Lo primero es que si van a usar paracetamol, que sigue siendo un medicamento muy utilizado, recuerden que de preferencia no pasar los 4 gramos, ¿ya? 2 minutos Tomarlos acaba. de forma práctica. Los AINES no se deben combinar entre ellos, o sea, no es ilógico decir yo voy a dar diclofenaco y un celecoxib. O dan uno vendado o nada más, no se combina, ¿ya? Ojo con eso, a veces hay combinación, o sea, veo combinaciones, pero eso no tiene lógica. No todos los opioides son iguales, mencioné anteriormente, eso también hay que estudiarlo y verlo y saber cuál utilizar. La dosis de los mayores opioides se ajustan en función renal, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, salvo buprenorfina y fentanilo. O sea, los opioides también se tienen que ajustar si es que el paciente tiene una función renal disminuida, pero sí existen diferencias, especialmente buprenorfina y fentanilo, que ambos son lipofílicos y tienen la particularidad de venir de forma transdérmica en parche, así que nos ayuda en pacientes que tienen una función renal inclusive en hemodiálisis. Bueno, buscar siempre en la medida un diagnóstico suena muy obvio, pero a veces somos muy reactivos. Al paciente le duele, dale un analgésico, pero no sabemos la causa. Así que siempre tratar de buscar un diagnóstico, ¿no? Buscar dolor neuropático, a veces se nos pasa y estamos con los antiinflamatorios o con otros medicamentos y al final el paciente tiene un dolor neuropático y nunca va a calmar con AINE. ¿No? Siempre apoyarse en medidas no farmacológicas, capacitar bien al cuidador, la parte psicológica, la parte social es importante. Detectar al adulto mayor frágil, ha dicho, porque probablemente sea el más difícil para ustedes manejar el dolor, así que es mejor detectarlo. Buscar y tratar la depresión, ya saben que no se sabe quién se huevo la gallina, puede ser uno u otro. Y posibilidad, en algunos casos, usar tratamientos tópicos o transdérmicos para evitar la carga de medicamentos. A veces el paciente tiene polifarmacia y es complicado agregar 1, 2 o 3 medicamentos más. Y siempre capacitar su cuidado si es necesario. Quiero terminar y agradecer por la invitación, a menos desterrando los mitos. El primer mito es que el dolor no puede ser evaluado en deterioro cognitivo. Saben que eso no es así, hay escalas para poder hacerlo, como las que les mencioné, por ejemplo, el peinado. La ED no es un analgésico, o sea, los años no es que te quiten el dolor, así que también es otro mensaje que hay que desterrar. Si no hay queja, no hay dolor, pues tampoco es eso. A veces hay algunas expresiones, como hablamos en la escala de demencia, que sí nos puede sugerir que sea eso. Inclusive una somatización, ¿no?, del dolor puede ser una depresión, una ansiedad. Y el dolor obviamente no es normal, suena muy obvio, pero le digo por experiencia de tantos años de la geriatría que a veces se tiende a normalizar las cosas. Nuevamente agradezco por el tiempo, bueno, y nada, gracias por la invitación y espero que la charla haya sido de su gusto. Muchas gracias y hasta luego. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.